Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Mundo 2020, nuestro espacio de análisis internacional dedicado en esta ocasión a Bolivia. En este programa intentaremos analizar los convulsos acontecimientos que removieron la vida de ese país en los últimos meses de 2022. Con la exigencia de censo en 2023 sí o sí, varios dirigentes del departamento boliviano de Santa Cruz convocaron a un paro el pasado 22 de octubre. El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y Vicente Cuellar, este último rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, todos opositores al gobierno del presidente Luis Arce Catacora, encabezan lo que a las claras constituye un intento desestabilizador. Exactamente 3 años atrás, el propio gobernador Camacho, secundado por varios representantes de la extrema derecha boliviana, incluida la ya tristemente célebre presidenta de facto Yanine Áñez, generaron el caos y la violencia que derivó en el golpe de Estado contra el mandatario Evo Morales. Pérdidas monetarias superiores a los $1.000 millones, violación del derecho constitucional al trabajo de millones de cruceños, actos de discriminación racial, 4 muertes, cientos de heridos, son algunos de los resultados de esta nueva intentona, ahora con una gran diferencia. Si en 2019 se sumaron representantes de la derecha de todo el país, ahora las fuerzas desestabilizadoras apenas consiguieron el respaldo de la élite económica cruceña. Para más pormenores sobre la situación in situ en Bolivia, contamos hoy en directo vía online con el exministro de Gobierno y periodista boliviano, Hugo Moldis. Acompáñenos. Y seguimos en Mundo 2020, ya tenemos nuestro contacto con el periodista boliviano Hugo Moldis, exministro de Gobierno. Gracias, Hugo. Y desde ya le tengo una primera pregunta. Hugo, ¿qué implicaciones tendría para la sociedad boliviana la realización del censo en marzo de 2024? ¿Por qué es una prioridad nacional? Sí, a ver, el censo en Bolivia, es decir, el empadronamiento nacional de población y vivienda, se realiza por lo general cada 10 años. Razones de fuerza mayor, todo el tema de la pandemia, el golpe de Estado en Bolivia, evidentemente determinaron la imposibilidad de contar con condiciones objetivas para la realización de este censo, al igual de lo que ocurrió en muchas partes de América Latina, que sin haber pasado por un golpe de Estado, muchos países tuvieron o que postergar la realización del censo en una oportunidad o incluso algunos hasta en 2 oportunidades. Con los datos del censo, lo que se hace en Bolivia son 2 temas fundamentales, 3 diría yo. El primero es el de redistribuir recursos en función de la cantidad de habitantes que tiene cada departamento. Hay algunos departamentos que producto de la migración decrecen en la cantidad de población, otros incrementan su cantidad de población y de acuerdo al factor, a la ecuación que se utiliza en Bolivia, los departamentos que mayor población tienen, mayores ingresos reciben por concepto de coparticipación tributaria. Los que menos tienen a la vez reciben menos. Esa es una primera importancia. La segunda es que con eso el órgano electoral redistribuye la cantidad de diputados, es decir, de miembros de la Cámara Baja, que en Bolivia son 136, en función también del número de habitantes. Unos departamentos, por lo tanto, tendrán mayores diputados de lo que tienen ahora y otros tendrán menos. Es decir, hay una modificación en las relaciones de representación. Y la tercera importancia es que en base a esos resultados, el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales llevan adelante políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda
y otras problemáticas de la realidad boliviana en la perspectiva o con el objetivo más bien de reducir pobreza, extrema pobreza, de fortalecer servicios como el agua, electricidad, alcantarillado en aquellas regiones que todavía carecen de ella. En fin, también sirve para ese tercer gran propósito. A su juicio, ¿cuáles son las principales razones que han conducido a la crisis generada por la élite cruceña? Algunos expertos hablan incluso de un nuevo golpe de Estado en marcha. ¿Coincide usted con esa afirmación? Lo que ha estado en marcha en realidad detrás de la bandera del censo es un proyecto, un ensayo de golpe de Estado. Pero de un golpe de Estado de modalidad distinta a la del 2019. No era sustituir a todo un gobierno por otro, sino más bien generar un nivel de convulsión social, un nivel de inestabilidad social tan alta que determine la renuncia del presidente Luis Arce, la asunción de David Choquehuanca como presidente, con el único mandato establecido por Constitución de convocar elecciones en el lapso de 90 días. Ahí hay, por lo tanto, una primera modalidad distinta a la del 2019. La segunda modalidad que hoy vemos están intentando es la de modificar, la de revisar la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano. Es decir, en realidad hay un cuestionamiento al Estado plurinacional. Y esa revisión desempolva el proyecto separatista, secesionista de la élite cruceña que durante décadas siempre ha estado aspirando a independizarse de Bolivia. La bandera aparente es el federalismo, pero en realidad el objetivo real es el separatismo y la secesión de Bolivia. Con esto se marcha, porque el peligro no ha acabado, hacia un proyecto de golpe de Estado similar al que quisieron hacer contra el presidente Evo Morales el 2008 y el 2009, cuando él calificó como golpe cívico-prefectural. Ese peligro no ha desaparecido. Hugo, el jefe de Estado boliviano Luis Arce Catacora aseguró que los denominados cívicos de Santa Cruz no cuentan con el apoyo popular del resto del país. ¿Qué puede decirnos en torno a toda esa situación? Sí, el presidente Luis Arce tiene toda la razón. Si este proyecto fracasó, el proyecto del separatismo o incluso el proyecto de recortar el mandato presidencial de Luis Arce con el argumento de que no podía garantizar estabilidad política en el país, con el argumento de que había convulsión social en el país, si fracasó fue porque el bloque opositor manejado por la ultraderecha, el señor Camacho, que fue el que lideró el golpe contra Evo Morales en el 2019, no pudieron ampliar el conflicto hacia la ciudad de La Paz, que es la más importante, y ni siquiera a otros 8 departamentos del país. Ellos pensaban convulsionar como el 2019, ¿sí? Que la gente saliera a las calles, generara violencia como el 2019, que las Fuerzas Armadas se quebraran, que la policía también se fracturara y por consiguiente que el presidente Luis Arce tuviera que renunciar. Pero el conflicto no se amplió hacia el resto del país. Estos indicadores en el Consejo Nacional de Autonomía, que el presidente tuvo la habilidad de convocarlo, 8 de 9 gobernadores le dieron la razón al gobierno. 9 de 10 universidades públicas le dieron la razón al gobierno. Y la mayor parte de los municipios le dieron la razón al gobierno. Incluso gobernaciones y municipios y universidades donde hay oposición, no son del partido de gobierno, pero entendieron que el país en este momento no necesita
entrar al nivel de confrontación, de violencia, que el país necesita salir de la crisis económica a la que condujo el gobierno de facto de la señora Áñez. El país, de una contracción económica de menos 9%, ha vuelto a crecer desde la llegada de Luis Arce al gobierno. Es el país con la inflación más baja en toda América Latina y el Caribe, y entendieron que lo que se debe hacer es más bien fortalecer este camino de la reactivación económica, del crecimiento con justicia social. Así que el gobierno tuvo la habilidad de construir políticamente un cerco para que el conflicto no llegara a la ciudad de La Paz, y al mismo tiempo tuvo la habilidad de más bien apuntalar el autocerco que se hizo con esta medida de paro cívico indefinido la derecha cruceña. Hay una cosa que deja como lección fundamental, y es que no se puede llevar adelante una medida maximalista como es un paro indefinido para obtener un objetivo político coyuntural. Esta disociación, este disloque entre la medida de fuerza y el objetivo que se quería lograr, el objetivo aparente, y he señalado cuál era el objetivo de fondo, prácticamente determinó la derrota política, la derrota, y yo diría hasta militar, de parte de la derecha boliviana. Gracias, Hugo. Vamos a ir ahora a una pausa y en breve estaremos de vuelta en Mundo 2020. Estamos analizando junto al periodista boliviano Hugo Moldis las causas de la crisis política que tuvo lugar en octubre de 2022 en ese país y la repercusión de la misma hasta el momento. El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, afirmó en un mensaje por la Nochebuena que la gran familia boliviana debe seguir avanzando con unidad en la reconstrucción económica con justicia social. Sin embargo, somos una patria de hombres y mujeres trabajadores, que soñamos con un mejor futuro para nuestras hijas, hijos y nuestros nietos. Somos un país con gran riqueza cultural y en recursos naturales, y debemos comprender que en nuestra diversidad y complementariedad está nuestra mayor fortaleza. Amemos nuestro país y cuidemos la estabilidad, la certidumbre y la esperanza que tanto nos ha costado recuperar. Unidas y unidos, sigamos reconstruyendo nuestra economía en la senda del crecimiento con justicia social, en la senda de la dignidad y de un país libre de racismo, discriminación, exclusión y toda forma de violencia, en la senda del vivir bien para todas y todos. Varias son las voces que han condenado los actos violentos en el departamento de Santa Cruz y el intento de desestabilizar al actual gobierno encabezado por Luis Arce Catacora. El propio presidente boliviano ha insistido en el buen rumbo que había tomado el país tras dejar atrás la crisis engendrada por el gobierno de facto de Yanine Áñez, que dejó las arcas del Estado sin reservas financieras, endeudada y destruida. El actual gobierno ha logrado reactivar la economía y volverla a situar como la más estable y creciente de Latinoamérica, reconocido por diversos medios y organismos internacionales. ¿Por qué entonces generar caos y desestabilizar un país que todos reconocen como el de mejor desempeño pospandemia en la región? Sencillamente, quienes no lograron vencer en las urnas 2 años atrás, vuelven a intentar detentar el poder a costa de muertes y daños irreparables para la mayoría de los bolivianos. Seguimos ahora nuestro intercambio con el periodista boliviano Hugo Moldis en directo vía online. Hugo, ¿cuál es su opinión sobre cómo el actual gobierno está enfrentando el reto de la recuperación económica del país? Bueno, desde que Luis Arce asume la presidencia en Bolivia, 8 de noviembre del 2020, menos de un mes después de haber triunfado con el más del 55.1% en las elecciones de
el 20 de octubre del 2020 y meses después del bloqueo nacional campesino contra el gobierno de facto, que es lo que garantizó la realización de las elecciones, es decir, ahora voy a ir en un sentido inverso, victoria política en las calles, bloqueo nacional campesino, que garantiza las elecciones de octubre del 2020, y en ese octubre de 2020 vuelve a ganar el movimiento del socialismo a la cabeza de Luis Arce, el pueblo vuelve al gobierno después de un gobierno de facto que sembró crisis económica, crisis política, violación de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles fueron las apuestas fundamentales? Volver a activar la inversión pública. El gobierno de facto, cero inversión pública. Y sin embargo, se gastó más de 3.000 millones de dólares de las reservas internacionales netas. Eso habrá que investigar dónde se fue. Inversión pública, porque en el caso boliviano, dos son los ejes fundamentales de su éxito económico. Por un lado, el precio de las materias primas, pero no solo eso, porque en el mundo ha bajado y ya durante el gobierno del presidente Evo Morales, pero el modelo ha seguido creciendo, la economía ha seguido creciendo, sino que el otro eje es el mercado interno, y para que haya mercado interno tiene que haber inversión pública, y la inversión pública en infraestructura, en educación, en salud, en mejorar las condiciones de vida de la gente a través de diversas formas, desde los bonos, que ya estuvieron con el presidente Evo Morales, hasta el mejoramiento de salarios, mejoramiento de ingresos de la gente, acceso a fuentes de financiamiento para los pequeños y medianos productores, incluso para los, ni siquiera pequeños medianos, sino también para los microproductores. Luego el Estado con capacidad de generar excedentes en condiciones difíciles, primero de un mundo que no se mueve al ritmo como se movía hasta antes de la pandemia, y segundo, con una disminución de las reservas de gas en Bolivia, que es una de las fuentes por las que se generan ingresos para el país, y a la vez estas son utilizadas para favorecer a la población. A pesar de eso, menos disminución en los volúmenes de gas, de producción de gas y por lo tanto de exportación, y por otro lado la ralentización de la economía mundial. A pesar de eso, el modelo boliviano, muy bien administrado por el presidente Luis Arce y su equipo económico, está logrando crecimiento económico. El año pasado superó el 4.5%, mayor al que había previsto los organismos internacionales. Este año habrá que ver el nivel de impacto del paro de los 35 días, pero se esperaba también superar el 5.1%, es decir, un índice mayor al que habían previsto los organismos internacionales. Así que control de los recursos naturales, generación de excedente, apropiación de ese excedente y distribución en beneficio del pueblo a través de diferentes mecanismos, desde la inversión pública hasta el mejoramiento de las condiciones de vida y de los ingresos de la población como el salario, son los ejes económicos que se mantienen, que no han sido cambiados, que no nos olvidemos que el actual presidente fue el ministro de Economía del expresidente Evo Morales. En este contexto, ¿cuáles son las principales debilidades y amenazas que enfrenta el movimiento del socialismo, el MAS, para la continuidad de su proyecto de gobierno? Esto es lo más difícil. Evidentemente, si algo está complotando contra la continuidad del proceso de cambio en Bolivia, son las tensiones y contradicciones cada vez más fuertes al interior del movimiento al socialismo y del movimiento al socialismo con el gobierno. Hay dos lecturas sobre eso. La primera es que se enfrenta a una realidad. Antes el poder del presidente, jefe de partido,
dirigente de las 6 federaciones del trópico, referente de los movimientos sociales, él se concentraba en una sola persona. Hoy ese poder, pedagógicamente podríamos decirlo, se ha dislocado. Entonces tenemos un liderazgo político institucional de Luis Arce y David Choquehuanca, y a la vez hay una jefatura de partido, que hasta ahora no están logrando generar un nivel de correspondencia, de empatía, de articulación armoniosa, lo que genera ruidos, genera contradicciones y genera tensiones, que al mismo tiempo, ya viene el segundo factor, es alimentado mediáticamente por los instrumentos de la derecha y yo diría por un plan concebido desde fuera del país para meterle leña al fuego, es decir, de enfrentar, entre comillas, choquehuanquistas contra, entre comillas, evistas, entre comillas, evistas contra arcistas, como se dice al presidente Luis Arce. Es decir, generar ruido, generar implosión. Yo creo que el objetivo central es ese, generar una implosión interna. Fíjense, una implosión a nivel de país con el proyecto del federalismo, otra implosión al interior del partido y los movimientos sociales, de tal manera que la implosión sea una táctica de desestabilización que facilite los planes al mismo tiempo de convulsión social, de desestabilización, de ruptura del orden democrático y por lo tanto de interrupción del proceso de cambio. Habrá que confiar que la madurez política, más allá de estas tensiones y contradicciones del momento, esa madurez política permita la superación de estos peligros, de estas amenazas, porque en definitiva todos, el bloque popular, indígena, campesino, cada quien desde donde está obligado a identificar muy bien, como diría el Che, dónde está el enemigo principal y a caracterizar cuál es la causa principal que nos une a todos. Muchas gracias, Hugo, por haber contactado con nuestro programa Mundo 2020. Hasta aquí, amigos, esta emisión de hoy. Nos vemos en una próxima entrega.